Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Ahora vamos a proceder con la resolución del problema D de la pregunta 3, que es otro problema independiente al anterior sobre modelamiento y hay optimización. Entonces aquí nos da en este contexto bien entretenido, dice, un grupo de estudiantes de física se encuentra en la Estación Espacial Internacional estudiando la órbita de uno de los cometas. Ellos y ella han determinado que esta órbita es parabólica de ecuación y igual eso. Entonces nosotros si lo graficásemos, ¿cierto? Es una parábola que, por ejemplo, en cero va a valer cero, en uno va a valer un cuarto, va a valer muy poquito, y en 2 va a valer uno, y así sucesivamente. Así, media como abierta la parábola. Em, Tomando el origen de la estación espacial y midiendo la longitud en unidades astronómicas. O sea, vamos a asumir que todas las distancias están en este mismo sistema, el Sol está en la posición 1, 2. O sea, está justo acá. A ver, vamos a dibujar el Sol. No sé si se ve. Creo que es muy amarillo, el amarillo. Entonces, ahí está el Sol y se sabe también que por la composición química del cometa, este explota si su distancia no es a lo más una unidad astronómica. ¿Qué significa esto? Las negaciones no son lo mío, pero esto en el fondo dice que sí, eh, D es a lo más uno, si la distancia es a lo más uno, no va a explotar, ¿cierto? Dice, este explotaría si su distancia al Sol no se mantiene siendo así. Entonces, no explota. Vamos a reflexionar un poco. Esto explotaría si su distancia al Sol no se mantiene siendo a lo más. eh, un momento. Bueno, efectivamente, esto es lo que dice, ¿cierto? No explota en la medida que se mantenga a lo más siendo una unidad astronómica. O sea, explota si es que D es al menos uno. O sea, si explota si la distancia es al menos, es estrictamente mayor que uno. Eh, Eso. Entonces, nuestra labor como responsables es determinar si es que el cometa va a explotar o no. Entonces, para esto nos dan un esquema. Determinar la distancia del cometa y veamos cuál es la menor distancia que puede existir. Entonces, si la distancia más chica, eh, si es que vemos que la distancia más chica, la menor posible, eh, por ejemplo, es al menos uno, entonces se saldría de la condición y explotaría. Mm, y ahí entonces podríamos concluir. Y de lo contrario, si la menor distancia, es decir, la distancia más chica que podría haber entre el cometa y el Sol, se mantiene o máxima, se mantiene en este rango, no va a explotar. Porque, como dice la condición, este explota si su distancia no se mantiene siendo a lo más un eso. Entonces explota si no ocurre esto. O sea, lo mismo que ya habíamos anotado. Ya, entonces hay que trabajar eh, según el esquema. Entonces, básicamente, eh, para la parte A, cuando nos piden determinar la distancia, nosotros conocemos la posición de este cometa en todo punto, porque sabemos que está dado por esta ecuación parabólica. ¿Sí? Sabemos que en todo punto vale eso. O sea, sigue una trayectoria, el cometa sigue la trayectoria dada por en todo punto X, su altura es eso, porque nos dicen que esa es la trayectoria que sigue. Y el Sol está en la posición 1,2. Y entonces, ¿cómo vemos la distancia entre dos puntos? Son Pitágoras. O bien la fórmula de distancia entre dos puntos, que es cierto que es restar estas componentes y elevar eso al cuadrado y todo eso sacarlo en raíz. Entonces, la distancia va a ser esta función
que sería, podemos escribir x menos uno o 1 menos x, es lo mismo. Este menos, voy a escribirlo así porque está en ese orden, más x cuadrado cuartos menos 2. Ya. Y entonces, ahí tenemos la parte uno, que es la distancia del cometa al Sol en función de x. ¿Listo? Y ahora queremos encontrar la menor distancia del cometa al Sol. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, optimizando esta función, viendo sus puntos extremos. Y ustedes dirían como, oh, bueno, tendría que derivar esta función, ¿cierto? Y entonces, pero derivarlo va a ser un poco elaborado porque tendría que, me va a quedar aquí como esta raíz y después la regla de la cadena, pero hay una justificación y sucede que como la función raíz cuadrada es creciente y es monótona, en el fondo es monótona, creciente, podemos estudiar, nos basta estudiar el comportamiento de lo que hay adentro y entonces va a, se va, el punto donde se alcanza un máximo o un mínimo se va a preservar en la función dada su monotonía. Y esto lo pueden usar para funciones que son decrecientes o crecientes, pero mientras sean monótonas. Entonces, eso es algo que se usa mucho cuando uno optimiza. Si la función de más afuera es monótona, pueden simplemente optimizar estudiar el argumento. Basta estudiar el argumento y le vamos a poner un nombre como, vamos a ponerle A de argumento. ¿Ya? ¿Qué es esto? Entonces, estudiemos su derivada. Entonces, A' de X por regla de la cadena va a ser esto por la derivada de esto, pero eso es uno, ¿ya? Así que no lo voy a escribir. Y acá sería 2 por X cuadrado cuartos menos 2 y la derivada va a ser 2x. Em, 2x cuartos. Así que eso es x medios, por regla de la cadena. Y entonces buscamos los puntos críticos. em, y buscamos x tales que la derivada se anule, los puntos críticos. Y esto ocurriría si es que, bueno, podemos simplificar esto un poco más. Am, Aquí esto da 2x menos 2 más x cubo cuartos menos 2x. Esta la derivada. Entonces los 2x en verdad se van y la derivada en verdad era esto. ¿Vale? Entonces buscamos los x que anulen eso y los x que anulan eso son estos, porque sumé 2 y multipliqué por 8, o sea, por 4 y eso da 8. Así que el x tiene que valer, eh, entonces solo hay un valor. Y bueno, ahora como a diferencia de los ejercicios anteriores, en este caso no podemos simplemente evaluar la función porque no podríamos, como hay solo un punto extremo, no podemos como compararlo con el otro punto extremo como para decir, ah, ya, uno es mínimo y otro es máximo porque uno vale más y el otro vale menos la función. Como solo hay uno, hay que estudiar la función antes y después. Y para hacer eso hay que hacer la tablita. Entonces uno estudia la tablita, el valor que toma la función antes y después, con la derivada. Entonces la derivada es A y la función es así. Entonces si tomamos un valor, ¿cierto? Antes de 2 lo evaluamos acá, si esto es positivo o negativo, nos va a decir el crecimiento o decrecimiento de la función. Entonces, por ejemplo, imaginemos, tengamos en mente que la derivada era esto. Entonces, si yo evalúo en un número más chico que 2, por ejemplo, 0, es un número conveniente, esto es positivo, ¿cierto? Porque vale 0 cuartos, que es 0 más 2, positivo. Positivo, así que la función es creciente. Si lo evalúo en un número
bueno, todo esto era menos 2. Ahí, ahora sí que sí. Ya, esta es la derivada. Entonces, si lo evaluamos en un número más chico que cero, o sea que 2, que esté antes es cero. Entonces, aquí esto vale cero. Menos 2 es negativo, entonces la función es decreciente. Listo. Y si lo evaluamos en un número más grande que 2, o sea que esté a la derecha de 2, ¿cuánto vale? Por ejemplo, podemos elegir cualquier número. Podríamos elegir 3, por ejemplo. 3 al cubo, 27, dividido en 4, eso va a ser más grande que 6, porque 6 por 4 es 24 y esto es 27. Menos 2, eso va a ser positivo, ¿sí? Y bueno, en verdad así se puede resolver, ¿cierto? Y eso da eh, 11 cuartos, que era positivo, y entonces la función es creciente. Así que el 2, ¿qué es lo que encontramos? El 2 es un mínimo local, o un mínimo global, en este caso porque no hay otro punto crítico. Eh, Wonderful. Entonces, como encontramos eso, hemos encontrado el punto, eh, o sea, el punto en que se alcanza la menor distancia. Entonces, la menor distancia es cuando evaluamos en 2, como 2 es un mínimo, entonces A de 2 es la menor distancia. Bueno, en verdad sería B evaluado en 2, porque es la distancia evaluada en 2. Por el argumento de monotonía que ya habíamos dado, porque sí, puede que estén pensando como, oye, pero este es el mínimo del argumento, no necesariamente de la raíz, pero como les digo, cuando hay una monotonía de la función externa, los puntos extremos se mantienen. Entonces tenemos eso, y bueno, ¿cuánto vale d de 2? Vale evaluar 2 en la expresión. Entonces, si esto vale d, cuando evaluamos en 2 queda raíz de 2 menos 1, que eso es 1, más, acá 2 elevado al cuadrado es 4, dividido en 4, 1, menos 2, menos 1 al cuadrado, 1, maravilloso. Y entonces, eh, el resultado es raíz de 2. Esa es la distancia más chica, la menor distancia entre cometa y el Sol. Y el Sol. Y ahora la parte 3, que es concluir. ¿Explotará el cometa? Entonces, porque era lo que nos pedían determinar, si el cometa explotaba o no. Y nosotros ya habíamos conversado que el enunciado nos dice que explota siempre que su distancia eh, es más que uno. Y es más que uno en este caso. Sí, lo es. Porque, qué triste, va a explotar. Porque raíz de 2 es mayor que uno. Entonces, como la distancia más chica eh, es raíz de 2, raíz de 2 es mayor que uno, explota. Y bueno, ahí se concluye lo pedido. Esto significa que explota. Y ahí concluye el ejercicio. Así que eso, en verdad, como la complicación era un poco transcribir esta condición que nos da el problema. em, y ese es un final triste, explota. Así que bueno, eso con este problema y nos vemos en un siguiente video.